Muy buenos días, familia hermosa. Es un hermoso momento para estar en la presencia de Dios. Y pues la mesa en la casa de Papá Dios ya está puesta. Hay algo para ti especial en este día. No sé a cuánto les gusta llegar cuando sabes que hay algo en la mesa. ¿Amén? Hay algo en la mesa de Dios en esta mañana y creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Bienaventurado el que come del pan de vida, ¿verdad? Ok. Quiero continuar con el tema que inicié hace 15 días, hace 8 días tuvimos visita, una palabra muy hermosa de parte de Dios a través del pastor Gabriel López de Teloloapan Guerrero, pero hoy quiero seguir sobre el tema de nuestra salvación, nuestra valiosa salvación. Quiero terminar esto primero Dios el domingo de resurrección porque pues esa es la culminación de todo el proceso para salvar mi alma, para salvar tu alma. ¿Ven? Y hoy quiero hablarte de dos palabras, culpa y condenación, culpa y condenación. Y es importante que estemos conscientes de estas dos palabras, porque si yo no estoy convencido de mi culpa a los ojos de Dios, nunca voy a pasar por arrepentimiento. Si no paso por arrepentimiento, no voy a ser perdonado, y si no soy perdonado, no voy a ser salvo. ¿Cuántos queremos ser salvos? Okay. Vamos a abrir entonces en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Voy a la Reina Valera 1960. Dice la palabra: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, en esta mañana queremos doblar el corazón, nuestra voluntad delante de ti, declarando tu señorío, declarando que tú eres la máxima autoridad de nuestras vidas, declarando que nuestros caminos no son tus caminos son superiores. Abre nuestro entendimiento, habla a nuestros corazones, trae revelación por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces en estos versículos quisiera que notes algunas cosas que creo sumamente valiosas, importantes para nosotros. Primero quiero que veas en la primera frase del verso 22, dice la palabra: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Es un concepto que se repite muchas veces en el libro de Romanos a través del apóstol Pablo, pero hay un contraste entre libertad y esclavitud. ¿Cuánto lo saben? Habla también muchas veces, cuando habla del esclavo, habla del siervo, que es un contraste. ¿Por qué? Porque el esclavo lo es por obligación o por decisión de otra persona. El siervo lo es por decisión de nuestra propia voluntad. Fuimos hechos esclavos del pecado, vamos a verlo en un momento más, pero Jesús nos hizo libres del pecado y ahora somos hechos siervos. Ya no soy esclavo de Dios, soy siervo. Por decisión de mi voluntad, yo escojo servir a Dios. Amén. Y ahora el fruto, en el verso 22, tienen por fruto la santificación. Cuando soy libre de pecado, yo no puedo ser santificado mientras permanezca en pecado. Mientras siga yo esclavizado a mi pecado, no puedo ser santificado. La palabra santo lo has escuchado en otras ocasiones, pero te habla de ser apartado para uso exclusivo de Dios. Y recuerda que la Biblia te dice que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santificados, vivir en santidad. Y como resultado de la santificación, dice verso 22, la vida eterna. Wow. ¿Cuántos sabemos que no vamos a estar eternamente en esta tierra? La mayoría de nosotros, creo que no me equivoco al decirlo, a lo mejor de aquí a 120 años la mayoría ya no vamos a estar aquí. Bueno, lo más seguro es que no, ¿verdad? Alguien me dijo: ya no quisiera estar aquí en 120 años. Bueno, pues imagínate, verso 23. Aquí habla también algo que encuentras mucho aparte de términos de ley o términos legales, como de abogado, de un juzgado en el libro de Romanos. También hay muchos términos contables. Dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Imagínate, la palabra paga aquí te habla de un salario que ya te ganaste.
La paga del pecado es muerte, y luego pone un pero. Hay muchos peros en la Biblia, me gustan esos peros, ¿verdad? Dice, pero la dádiva o el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces continuamos en esta mañana con nuestro estudio, lo que llamamos teológicamente la palabra es soteriología. Lo vamos a poner ahí tantito, por favor. Ya les expliqué la vez pasada qué significa soteriología. Perdón. Estoy bien, nomás que de repente me perdonen, no cuenta en mis 3 horas de predicación, eso se descuenta. Ok, pusimos pausa. Ok, soteriología literalmente significa el estudio de nuestra salvación. Entonces puedes despertar una plática con alguien, te van a preguntar a qué te dedicas o qué andas haciendo. Pues estoy tomando un estudio de soteriología. ¿Qué es eso? El estudio, gracias, de mi salvación. Ok, y ahí puedes empezar a platicarle por qué fuiste salvo, por qué fue necesaria tu salvación. Ahora, repasamos, hace 15 días hablamos esta parte de Romanos también. La primera parte de esto que tenemos que reforzar es que todos sin excepción hemos pecado. Todos sin excepción hemos pecado. Tú y yo, la persona más santa y perfecta que te puedas imaginar como yo. Oye, ahora sí se rió, ¿verdad? La persona más perfecta que te puedas imaginar, todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, verso 10 dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay a la perspectiva de Dios, a la vista de Dios? Ni uno. Dice verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, dice verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, dice en esta traducción, la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos quedamos descalificados del estándar de Dios. Y es algo muy importante que necesitamos entender, porque aún en las culturas más retrasadas, podríamos decir entre comillas, te puedes ir a lugares en la jungla, los desiertos, donde hay personas que a lo mejor no han entrado ni siquiera al siglo XX y olvídate del siglo XXI, y vas a ver que en casi cualquier cultura hay conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay concepto del bien y del mal. Y algo que hemos escuchado ya desde hace algunas décadas, hay personas que creen que esto es relativo. El bien y el mal es relativo, depende de tu cultura, depende de quién eres, si esto es bueno, si esto es malo. Pero la palabra nos dice algo muy diferente. Dios establece claramente lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Cuántos tienen un vehículo que tiene un acumulador? ¿Y cuántos saben que ese acumulador tiene un positivo y un negativo? Y si no hay una separación entre el positivo y el negativo, no tienes voltaje. No vas a poder arrancar tu vehículo y vas a tener que poner a tu suegra a empujar el carro. Imagínate nada más. Quería ver si estabas poniendo atención. Hay gente entonces que te dice que el bien y el mal es algo relativo. Ahora imagínate, yo estoy platicando contigo, te arrebato tu celular y lo aplasto en el suelo, lo pisoteo y lo hago añicos. Y tú vas a decir, ¿eso es bueno o eso es malo? Y tú vas a decir, no, eso es relativo. No, es malo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Hay una clara distinción entre el bien y el mal. Hay absolutos. Hay personas que creen que no hay absolutos. Imagínate nada más, si yo te digo, para allá está el norte. ¿Cuántos creen que eso es un absoluto? ¿Cuántos creen que mañana también allá está el norte? Y mañana y pasado y dentro de 50 años para allá todavía sigue estando el norte. Hay absolutos, y en la palabra de Dios encontramos los absolutos de Dios. Esto es bueno, esto es malo. Esto se permite y se bendice, esto no se permite y trae maldición a mi vida. Yo quiero caminar con bendición sobre mi vida. Te lo dijimos fuerte y quedito y te lo voy a repetir, yo quiero ser bendecido y Dios me quiere bendecir. ¿Puedes decirlo conmigo? Yo quiero ser bendecido
y Dios me quiere bendecir. Entonces todos sin excepción hemos pecado, ¿verdad? Y el pecado me separa, me descalifica de la gloria de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varias listas de pecado, por lo menos he encontrado 10 listas de pecado, pero también hay otros pecados que se mencionan solitos en otros versículos. Yo he encontrado más o menos 124 pecados en el Nuevo Testamento. Y hay personas que se confunden porque empiezan desde el Antiguo Testamento y están leyendo que no debes de comer puerco, ese es un pecado, no debes de comer camarones, esa es una tragedia. Bueno, los camarones son parte de mi doctrina básica, amén. ¿A cuánto le gustan los camarones? Pero imagínate, todo eso es parte de una ley mosaica, de la ley de Moisés, que queda caduco, que queda clausurado con la venida de Jesús. Ahora, no así los 10 mandamientos. Aquí también algunos se confunden. Algunos creen que los 10 mandamientos no aplican en el Nuevo Testamento, pero todos los 10 mandamientos se repiten de alguna manera en el Nuevo Testamento. Por eso le insistimos que participe de sus cursos de doctrina básica y vas a conocer todos estos principios. Pero imagínate, nada más te voy a leer algunas de estas listas de pecado que están en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6 versos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tú puedes ir a través de 1 Corintios y hacer una lista en tu libretita de cuántas veces Pablo pregunta, ¿no sabes? No sabéis, dice en la Reina Valera 60, y cada vez que Pablo dice no sabes, te está diciendo, si me permiten la palabra, un gerber, un básico para tu vida cristiana. Son cosas elementales que todo cristiano tiene que saber. Entonces Pablo dice, verso 9, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Voltea con alguien y dile, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Sigue escribiendo Pablo, dice, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted a lo mejor tiene una manera de pensar como muchas personas, compara su pecado con el pecado ajeno y para su perspectiva su pecado es pequeñito. Me acuerdo una vez estaba yo confrontando a un muchacho que estaba viviendo en fornicación y dice, no, mi pecado, pues sí, reconozco mi pecado, pero ese sí tiene un pecadote. Los pecados ajenos siempre son más grandes, ¿verdad? Pero quiero decirte, el pecado, entre comillas, más pequeño que te puedas imaginar, causó la muerte sobre la raza humana y trajo condena de muerte a mi vida y a tu vida. Por eso la palabra es muy específica. Entonces, no te dejes engañar. Estas cosas te van a descalificar de entrar al reino de Dios. Ahora pasamos a Apocalipsis, hay 2 listas ahí en Apocalipsis, empiezo en 21 verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por si acaso tienes una duda por ahí, el lago que arde con fuego y azufre no es el cielo. No es el cielo. El lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es? Y hay personas que dicen que no hay infierno, pero la Biblia te dice que hay un infierno y más te vale que no quieras ir a ese lugar. Jesús fue a la cruz para que no fueras a ese lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, gracias a Dios. Si ponemos aquí atención en este versículo 8, a lo mejor tú puedes decir, mira, aquí hay un pecadote, aquí hay un pecadito. Empieza Jesús hablando, verso 8, está hablando Jesús, dice, los cobardes. Tú dices, ese es un pecado chiquito.
Pero qué curioso que lo pone en la misma lista de los asesinos. Ah, caray, ahí está en tu Biblia, te lo recomiendo que lo leas, está bueno el libro. Incrédulos, te cuesta trabajo creer. Incrédulos, abominables, ese es todo un estudio. Asesinos, hoy en día hay asesinatos que son socialmente aprobados, aceptados. ¿Cuántas partes de nuestra nación ya está legalizado el aborto, por ejemplo, que es un asesinato? Estados Unidos está en una crisis, como usted no se imagina lo que viene sobre Estados Unidos. Ya son más de 60 millones de abortos legales en Estados Unidos desde que se legalizó el asesinato de los bebés no nacidos. Y algunos calculan que por lo menos otro 50% más de abortos ilegales. Imagínate nada más. Imagínate, estás hablando entre las dos cifras casi la población de México. ¿Qué está pasando? Imagínate que el hombre puede aprobar cosas que Dios dice que son malas, que son pecado. Asesinos, inmorales. Hay una moral que es la moral de Dios y hay otra moral que es la que se está practicando hoy en día. Hechiceros, ese es otro estudio, pero la palabra condena la hechicería, ¿verdad? Todo eso que está en el lado oscuro de lo espiritual. Idólatras. Hay personas que doblan su rodilla delante de una imagen y Dios prohíbe esto en los 10 mandamientos. Y hay personas que dicen, ay, lo tengo en mi casa, pero no lo adoro. Pero te equivocaste, porque en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 no solamente te dice que no te arrodilles, te dice ni siquiera lo hagas, ni siquiera hagas la imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Idolatría. Y a lo mejor alguien dice, bueno, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, pero ¿qué tal en mi corazón? Yo he sabido testimonios de personas que fueron redarguidos por el Espíritu Santo, ya están caminando con Dios, pero pasan frente a una imagen y todavía algo se mueve en su corazón. Eso se tiene que arrancar totalmente. Amén. Idolatría. Algunas personas no tienen una imagen, pero se arrodillan delante del billete. Hola. Es más, le ponen veladora al banco porque dice Santander. Bueno, eso fue gratis. Hay personas que no tienen dinero, pero lo que tienen lo guardan en el corazón. El dinero bien habido no es pecado, pero el dinero en el corazón es un problema que te va a cortar la vida. Idólatras y todos los mentirosos. De repente alguien dijo, ay, es que yo solo digo mentiritas blancas. Hasta donde yo sé no hay de colores. Aquí dice el Señor, todos los mentirosos. Ay, ay, ay. ¿Y cuántas personas caen en esa trampa porque hicieron algo que no debieron y cuentan una mentira para cubrir la otra cosa que hicieron? Y al rato tienen que contar una mentira más grande para cubrir lo que causó la mentira anterior. Y al rato, como la bola de nieve que va bajando la montaña, se va haciendo una cosototota que ya no sabes ni qué dijiste. Decía el autor Mark Twain, su nombre correcto era Samuel Clemens, pero su nombre artístico, Mark Twain, escribió muchas novelas hace más de 100 años, un hombre que leía la Biblia. Pero me gustó esta frase que dice, el que siempre dice la verdad no tiene que recordar lo que dijo. ¿Sí le entendió? El que siempre dice la verdad no tiene que recordar lo que dijo. Si estás diciendo mentiras, ahí estás tomando hasta apuntes para no equivocarte la otra, ¿verdad? Bueno, ok. Ve qué más dice. Los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Su herencia. Hay 2 clases de herencia en la Biblia. Dios quiere darte herencia en el reino de los cielos, no en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera. Está hablando del cielo. Y usted está pensando en su guagua que tiene en casa.
Imagínate nada más, no está hablando de esa clase de perros, es tema para otro día, pero la palabra aquí está hablando de los que no van a entrar al cielo. Dice los hechiceros, los fornicarios, en paréntesis, mi definición de la palabra fornicario en el contexto bíblico es toda expresión sexual fuera del matrimonio. Los fornicarios, los homicidas, ahí están los asesinos otra vez, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Si usted llegó a Génesis capítulo 3 en su lectura bíblica, se va a dar cuenta que las primeras tentaciones de parte de la serpiente con Eva y después pues contaminó a Adán obviamente, fueron mentiras que le dijo el diablo, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la primera parte de esto? Con que Dios ha dicho. Y hasta torció lo que Dios había dicho. Entonces aquí hay varias de las muchas listas que vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Todas estas cosas te van a cerrar la puerta para entrar al reino de los cielos. Y quiero decirte, estoy hablando fuerte esta mañana porque yo no quiero que vayas a ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesucristo fue a la cruz, como leímos en Romanos capítulo 6, versículo 22, para hacerte libre del pecado. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el Señor vino para hacerte libre de lo que te esclavizaba. Vimos el tema anterior, que el pecado nos esclaviza. Dice Jesús en Juan 8:34. Juan 8:34, Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Recuerdo una vez un congregante con el cigarro así en la mano diciendo: yo soy libre. Le digo: ¿cuándo vas a dejar eso? Dice: ya lo he dejado varias veces, cuando yo quiera lo dejo. Y regresaba a lo mismo, y regresaba a lo mismo. Y pues todas estas cosas te esclavizan. ¿Qué es la palabra esclavo? ¿Alguien sabe? Está hablando de sujeción involuntaria a la autoridad de otra persona, ¿no es cierto? Y Dios no quiere que seas esclavo. Jesús vino para hacerte libre. Jesús vino para liberarte de la esclavitud del pecado. Recuerda una vez más lo que le dice el ángel a José, el papá de Jesús. Dice: y dará a luz un hijo. Es Mateo 1, verso 21. Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Necesitas captar estos conceptos. Fuiste salvo del pecado, pero fuiste salvo para el reino de Dios. Fuiste salvo del reino de las tinieblas y traspasado, al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Dice Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado. Recuerda lo que le expliqué hace un momento. Esclavo es algo involuntario. La esclavitud es algo que yo no lo decidí de mi voluntad, no decidí, quiero ser esclavo, así es que voy a agarrar este vicio. No, te hiciste esclavo, ni cuenta te diste. A lo mejor los ojos estaban cegados y ya cuando te diste cuenta no podías sacudir esa esclavitud de tu vida. Pero dice: aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Aquí está hablando una vez más el contraste de esclavos a siervos. La palabra siervo en Romanos te está hablando de una decisión de mi voluntad. Yo tomo la decisión de servir a Jesús. Se hicieron obedientes de corazón, dice en el verso 17, aquella forma de doctrina. Verso 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ahí está la esclavitud y está el siervo. ¿Cuántos queremos ser siervos de Jesús? Siervos de la justicia. Amén. Ok, por mi violación a las normas de Dios me he ganado un salario, y ese salario es el veredicto de culpable y el castigo de condena de muerte. Esto es demasiado fuerte, pero demasiado verdadero. Necesito tener mis ojos abiertos. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 12? Por tanto, Romanos 5, 12. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos
pecaron. ¿Se acuerda que el predicador dijo que en 120 años lo más seguro es que no vamos a estar aquí? ¿Por qué existe la muerte en el mundo? Porque le abrieron la puerta desde el huerto del Edén a través de la desobediencia. Ahora, la muerte pasó, la muerte, dice la última frase, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Regresamos a Romanos 1, en este capítulo también en los versos anteriores está otra de las listas de pecado del Nuevo Testamento, pero dice el verso 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican, a los que las practican. Wow. Hay personas hoy en día que son facilitadoras. Incluso esto pasa en algunos hogares, es triste, pero hemos visto situaciones donde papás le aplauden el pecado a sus hijos. Le están facilitando. De repente me acuerdo un caso de un muchacho que estaba allá y era un adicto a una droga ilegal. Imagínate nada más, ¿y quién le daba el dinero para comprar la droga? Papá le estaba dando el dinero. Estás facilitando lo que le va a destruir. Necesitas ponerle el alto. Pasamos a Romanos 3:23. Lo leímos hace un momento, pero ahí va otra vez. Porque la paga del pecado es muerte. El salario que te ganaste por el pecado es muerte. Pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Ahora, tenemos que entender un concepto que también se repite en todo el Nuevo Testamento, y esta palabra es sustituto. La palabra sustituto, espero que por ahí estés tomando anotación, lo apuntes ahí en tus cuadernitos. Sustituto. Imagínate en el Antiguo Testamento, si yo cometía pecado en el Antiguo Testamento, tenía que acudir a la entrada del tabernáculo de reunión y tenía que llevar, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Un cordero. ¿Qué estoy haciendo al acudir a la puerta del tabernáculo con un cordero? Estoy reconociendo, en primer lugar, he pecado. He cometido pecado, he violado la norma de Dios. Entonces estoy acudiendo a la puerta del tabernáculo y con el cordero estoy diciendo, yo merezco la pena de muerte por mi pecado, pero este corderito va a tomar mi lugar. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo había pecado, yo merecía la pena de muerte. Me acarrié, si me permite la palabra, la condena de muerte. Pero Jesús en su amor fue a la cruz, tomó mi lugar, tomó mi sentencia, liquidó mi sentencia de muerte ante el tribunal celestial. Aleluya. Jesús fue mi sustituto. Yo merecía esa cruz. Jesús tomó mi lugar. Así como el corderito en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice capítulo 5 versos 8 y 9 de Romanos. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Ya estamos ahí todos conmigo. Dice, en que siendo aún que perfectos, no, que siendo santos, sin mancha, no, que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Entonces mucho más, verso 9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hace algunos años les di un tema sobre la ira de Dios y la cruz, y les dije en aquel entonces, lo puedo sostener hasta el día de hoy, hay más del doble de versículos en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que hablan de la ira de Dios que del amor de Dios. Es un concepto que muchos cristianos nunca han estudiado, pero la ira de Dios existe. Necesitas tenerle miedo a la ira de Dios. Jesús tomó la ira de Dios en la cruz. Yo merecía la paga del pecado, que es muerte. Jesús recibió sobre su persona la ira de Dios en la cruz. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Estaba cargando mi pecado, tu pecado, no su pecado, nuestros pecados, no el pecado de Jesús. Jesús nunca pecó. Gracias, Señor. Ahora, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Esta frase de por su sangre está hablando acerca de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo establece desde el Antiguo Testamento. Por eso se sacrificaba un corderito o un becerro, en algunos casos unas palomas se sacrificaban, la gente más pobre, pero se derramaba sangre para remisión de pecado, en una manera profética, mirando hacia lo que venía por delante, que era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Ahora quiero hablarte de 3 tiempos en la salvación, que creo que es muy importante. Esto fue algo que me gustó mucho estudiarlo en esta semana. Te quiero hablar de 3 tiempos de salvación: el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Empezamos con salvación en tiempo pasado. 2 Timoteo 1, versos 9 y 10. 2 Timoteo 1, versos 9 y 10. Él nos ha salvado. ¿En qué tiempo está esa frase? Él nos ha salvado. Estamos aquí, tú y yo, en el año 2022 y somos salvos, pero tenemos que recordar que nos ha salvado. La salvación no ocurrió en este instante, en el contexto de este versículo. La salvación ocurrió en la cruz, en el Gólgota, hace 2000 años. Él nos ha salvado. Jesús mirando a futuro, el Padre mirando al futuro. Todavía no habíamos nacido, ni tú ni yo. Bueno, espero que la mayoría de nosotros no habíamos nacido todavía. Imagínate nada más, pero ni siquiera habíamos existido sobre el planeta, pero el Señor ya había salvado nuestras vidas. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Tiempo pasado, fuimos salvos desde lo que pasó en el Monte Calvario hace 2000 años. En el versículo 10, vea lo que dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora esta frasecita necesitamos entenderla en el contexto, pero cuando dice que puso fin a la muerte, el cuerpo, este cuerpo de carne y sangre, va a morir algún día. Pero la paga del pecado era muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios. Jesús con su sacrificio en la cruz, tomando en sustitución por ti y por mí el lugar de la condena, puso fin a la pena de muerte. Mi pena ya fue cubierta. Tú puedes decir que Esteban tiene pena de muerte y abres el archivo y ¿qué crees que dice? Consumado es. La sentencia se cumplió. A lo mejor, dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. A lo mejor en algún momento estás un poco deprimido, recordando algunas cosas que no debiste haber hecho en tu pasado. El enemigo, la Biblia lo llama el acusador de los hermanos, ¿verdad? El enemigo te está recordando tu pasado, pero tú puedes decir: está bajo la sangre de Cristo, está cubierto mi pasado, está perdonado mi pasado. Decía un hermano: cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale al diablo su futuro. Él es mentiroso y padre de mentira. Gracias a Dios. Entonces la salvación en tiempo pasado es algo que ya ocurrió hace casi 2000 años. Ya fuiste salvo hace 2000 años. No lo hiciste personal hasta que te arrepentiste y entregaste tu voluntad a Jesús. Ya lo hiciste tuyo. Amén. Ya lo hiciste tuyo. Ahora te voy a hablar de salvación en tiempo presente. Vamos por favor al libro de Efesios, capítulo 2. Voy a la Reina Valera 1960 otra vez. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Salvación en tiempo presente. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Aquí esta frase, rico en misericordia, aparece mucho en las epístolas de Pablo. La frase significa: Dios te está dando, está derramando sobre tu vida lo que Jesús mereció por ti, no lo que tú merecías. Rico en misericordia, amén. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado en algún momento, tienen que aplicarle disciplina a alguno de sus hijos y de todas maneras les das de comer? Bueno, espero que así sea, ¿verdad? De todas maneras lo dejas dormir en su casa. De todas maneras le pones ropa, ¿verdad? Amén. Ok, imagínate, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tiempo presente, soy salvo. Lo que pasó hace 2000 años, salvación tiempo pasado, garantiza que hoy tiempo presente soy salvo. ¿Lo crees? Verso 8, estamos en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, tiempo presente otra vez, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación tiempo pasado. De hecho, puedes leer en Génesis capítulo 3 que el Señor desde la antigüedad, desde el primer pecado del ser humano, el Señor había dicho que de la descendencia de la mujer alguien iba a aplastarle la cabeza a la serpiente para redimir a la humanidad. Y así fue con la persona de Jesús. Amén. Él nos redimió. Por lo que el Cordero de Dios hizo hace 2000 años, fui salvo. Por su presencia en mi vida hoy, soy salvo. Tiempo presente. Por gracia, por regalo inmerecido de Dios, soy salvo. Y ahora también número 3, salvación en tiempo futuro. Salvación en tiempo futuro. Un pequeño versículo en Hechos 2:21. Hechos 2:21 dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, es Hechos 2:21, será salvo. Fui salvo hace 2000 años por lo que Jesús hizo en la cruz. Soy salvo tiempo presente por recibir el regalo que Dios me dio, por aceptar por la fe el regalo que Jesús compró por mí en la cruz. Y seré salvo tiempo futuro. Seré salvo también por todo eso, por el pasado y el presente, seré salvo en el futuro. Y lo vemos en la conclusión, nuestra conclusión en Romanos 5 versos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. La sangre de Cristo cubrió lo que yo hice mal. Cubrió mi pecado. El Cordero de Dios quitó mi pecado, cubrió, justificó mi pecado. Seremos salvos, tiempo futuro, de la ira de Dios por medio de Él. Va a venir un juicio. El Señor viene otra vez y todos, lo dice la palabra, compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, ya sea bueno o sea malo. Los que no han caminado en obediencia al Señor se van a hacer acreedores a la ira de Dios. Pero los que han caminado en arrepentimiento, los que han caminado en obediencia y en el temor de Dios, van a ser salvos. Escuche la última frase del verso 9: serán salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Cordero de Dios, por medio de Jesús. Verso 10: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos salvos hace 2000 años, somos salvos tiempo presente por tu regalo, por tu gracia inmerecida, y seremos salvos también de tu ira. Padre bendito, abre el corazón de cada uno. Si alguien todavía en algún área de su vida está esclavizado en algún pecado, abre sus ojos, abre su entendimiento para que busque la libertad, busque la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que se rompa toda cadena, se rompe todo cerrojo de cárcel que tiene aprisionado a alguien en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque el que conoce al Hijo será verdaderamente libre. Gracias, Señor. Bendito seas.
Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Dile tu nombre, voy a proclamar. Levanta tus manos y dile: proclamaré, a los vientos gritaré, pues tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Gracias a Dios. Vamos, levanta tu corazón y dile: gracias, Señor. Vamos, dile ahí donde estás: tuyo soy. Gracias por esa gracia salvadora que ahora me hace acreedor a tu salvación, pero también a tu pertenencia. Y qué importante, mi hermano, ahí donde estás, así como estás, con tu corazón entregado, te quiero decir que Dios quiere desbaratar la culpa de tu vida. Porque la culpa tiene una función muy importante que puede ser letal para todos los tiempos en nuestro caminar con Dios. Porque la culpa siempre te va a gritar: te debo. Y hay un hombre interior que cuando siente la culpa te dice: me debes, y entonces te flagela y se convierte en un verdugo que constantemente te acusa, te sabotea, te impide cumplir el propósito de Dios y te impide que la gracia de Dios caiga sobre tu vida. Ese es por una parte lo que está dentro de nosotros. Pero también sabes que hay personas a las que la culpa te dice: te debo. Hay personas contra las que hemos pecado. Hay personas a las que nosotros sabemos que les debemos algo, que les fallamos en la fidelidad, que les fallamos en el compromiso, que les fallamos en algún área de nuestra vida. ¿Y sabes cuál es el problema de la culpa? Que te hace esclavo de las emociones y la voluntad de esa persona. Ya las emociones de esa persona regulan tu carácter, regulan tu día, regulan tus decisiones, regulan tus estados de ánimo. Sabes, esas personas te esclavizan. La culpa, el hombre interior te esclaviza a una vida de miseria, de derrota, de depresión. Pero cuando el verdugo está por fuera, te esclaviza. Cada vez que tú quieres hacer algo, te tienes que voltear a ver qué cara tiene, qué cara pone, porque eso va a determinar tu comportamiento durante todo el tiempo que estés con esa persona. Pero sabes, Jesús dijo que para deshacernos de la culpa, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y sabes, cuando uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios rompe los lazos, Dios rompe los yugos, Dios rompe las ataduras. Y entonces empiezas a ser libre de esa persona y empiezas a ser libre del propio verdugo que llevas dentro. Qué horrible es vivir esclavizado a la voluntad. Qué horrible es vivir esclavizado a los sentimientos, a las emociones de otra persona que toda la vida te están presionando para que tú seas lo que no eres. Yo no sé si hay personas aquí, pero yo quiero que levantes tus manos y que le digas: Señor, me duele haberte ofendido, me duele haber ofendido a esa persona. Señor, en este momento te pido que tú me perdones. Yo quiero dejar de ser esclavo de mi propio verdugo, pero también quiero dejar de ser esclavo del verdugo que está fuera de mí, que todo el tiempo me exige, me presiona, aún sin palabras, para que yo no sea lo que tú quieres que yo sea. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento me arrepiento
arrepiento de toda falla que hice contra mí mismo, de toda falla y de todo pecado que cometí contra otras personas. Señor, te pido que tú rompas y pudras esos yugos por el poder de tu Espíritu Santo, para que yo pueda ser libre de ser tu voluntad y de ser tu siervo. En el nombre de Jesús, en este momento cortamos todo nexo, cortamos, Señor, toda conexión que tenemos contra aquellos que hemos cometido faltas, pecados. Y Señor, te creemos por esa libertad que viviremos todos los días de nuestra vida, porque si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta libertad que el Espíritu ha traído a nuestra vida en esta mañana? Y tú y yo podemos dejar de ser esclavos de nosotros mismos y esclavos de alguien más. Bendita familia, váyanse este día a cumplir el propósito de Dios en sus casas. Ámense, quiéranse, perdónense, coman juntos, disfruten, y nos vemos entre semana en nuestros devocionales. Bendiciones, quedamos despedidos. Amén.